Hilda Aguirre, del éxito a la tragedia. ¿Cuál es este animal? Tiene Un mal. Ya sé que no tiene objeto. ¿Qué onda, mi gente? Acomódense donde puedan, porque hoy vamos a destapar el baúl de los recuerdos para hablar de una mujer que en su juventud fue una de las caras más hermosas y conocidas del cine mexicano, de esas que levantan pasiones al verla en la pantalla. Estamos hablando de Hilda Aguirre, la actriz que conquistó al público con su belleza, su simpatía y películas que no necesitó más que un traje de monja para robarnos el corazón, pero cuya vida detrás de las cámaras tuvo capítulos bastante más fuertes que cualquier telenovela. Porque ya saben, una cosa es lo que vemos en pantalla y otra muy distinta lo que sucede cuando se apagan las luces. Hilda Aguirre tuvo fama, matrimonios, hijos, un terrible accidente que casi le cuesta la vida y que la dejó desfigurada de la cara, años de alejamiento de los escenarios y, para ponerle todavía más sabor al caldo, hasta terminó protagonizando un pleito público con nada más y nada menos que Silvia Pinal. Ahí sí, mi gente, la cosa se puso color de hormiga. También se peleó a golpes con nada más y nada menos que Angélica Chaín. Antes de seguir con esta historia, como siempre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita porque hoy los llevaremos por un recorrido por la vida, los amores, los chismes y las polémicas de Hilda Aguirre. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen esa campanita, hombre, porque aquí hay mucha tela de donde cortar. Así que ya saben, denle al like, compartan este video y quédense hasta el final porque apenas estamos calentando motores. Y lo que viene se pone todavía más interesante. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Lista. ¿Algo más, señor? No, puede... Hilda Aguirre pasó de Tabasco a las pantallas. Hilda Leonor Aguirre Oliveros nació el 11 de agosto de 1948 en Humalguillo, Tabasco, México. Desde muy joven comenzó a sentir el llamado del mundo artístico. Pero ojo, amigos, porque Hilda no llegó al cine nada más por ser una cara bonita. Así no llegó de la noche a la mañana. Desde pequeña mostró interés por las artes y recibió preparación en canto y actuación, mientras buscaba una oportunidad que le permitiera demostrar que también tenía talento frente a las cámaras. A los 4 años participó en Tilín Tolón con el tío Gamboín. Hacía comerciales y desde los 5 estudiaba baile. Después, siendo joven, una casualidad relacionada con su padre y gente importante del cine la llevó a realizar pruebas hasta conseguir un contrato de exclusividad y comenzar su carrera cinematográfica. Poco a poco fue ganándose un lugar en el ambiente artístico y gracias a su talento y simpatía comenzó a llamar la atención en una época en la que el cine mexicano seguía siendo una de las grandes vitrinas para convertir a una joven desconocida en toda una estrella. Durante los años 70, Hilda apareció como una de esas nuevas caras que rápidamente despertaron la curiosidad del público. Tenía una presencia fresca, juvenil y ese encanto que las cámaras sabían aprovechar muy bien. Llámalo. Y claro, tampoco pasaba desapercibida entre los admiradores, porque en aquellos años Hilda tenía todos los ingredientes para convertirse en una de las consentidas del público. Tenía juventud, belleza y una personalidad que sabía ganarse las miradas. Pero detrás de aquella imagen de muchacha encantadora había una joven que estaba empezando desde abajo y que todavía tenía mucho que demostrar. Su llegada al cine se produjo cuando apenas comenzaba a construir su carrera y aunque sus primeros pasos fueron modestos, pronto tendría una oportunidad de trabajar en producciones que le abrirían las puertas de par en par. Entonces apareció una película que cambiaría el rumbo de su vida profesional. En 1967 llegó Sor Yeye y con ella Hilda Aguirre dio un gran campanazo. Su personaje era el de una joven huérfana, alegre y rebelde, aficionada a cantar con un grupo de rock. Aunque llevaba una vida juvenil bastante libre para la época, decide entrar a un convento donde su personalidad moderna choca con la vida religiosa. Después utiliza precisamente su talento musical para intentar conseguir dinero para ayudar a un niño
y evitar el cierre del convento, llegando incluso a competir en un festival de música. La película no solamente hizo mucho más conocida al artista, también ayudó a convertirla en uno de los rostros jóvenes más recordados del cine mexicano de aquella época. Pero amigos, ¿cómo fue que llegó a los estudios de grabación? Y aquí viene algo que muchos quizás no conocen. Hilda no llegó al cine simplemente por tener una cara bonita. Estudió canto y actuación en el Instituto Cinematográfico, Teatral y Radiotelevisivo de la ANDA, y también recibió formación en otras disciplinas artísticas. Nunca se me olvidará cuando le acepté la invitación de ir a bailar. De no haber sido... Aquí aparece una pieza clave en esta historia, su propia madre. Al darse cuenta de que su hija tenía cualidades para el mundo artístico, decidió echarle la mano y buscarle una oportunidad. Sus comienzos la llevaron Blanca Estela Limón, quien terminó recomendándole al reconocido productor cinematográfico Gregorio Wallerstein. Y cuando Hilda llegó frente al productor, este quiso comprobar si aquella joven realmente tenía con queso las quesadillas y si de verdad tenía madera para la pantalla. La observó caminar, hablar y reír, y después de verla quedó convencido de que podía funcionar frente a las cámaras, y ahí fue donde la muchacha se sacó la lotería sin siquiera comprar boleto. Gregorio le dio la oportunidad, pero Hilda consiguió su primera participación cinematográfica siendo todavía muy joven, en la película Qué hombre tan sin embargo, protagonizada por Eulalio González, sí claro, el Piporro, entre otros actores. El rodaje comenzó a finales del año 1965. Quiere ser actriz. Le dijo a don Gregorio. Ajá. Mi papá le dijo a don Gregorio, pues mándemela a la oficina. Y entonces fui con Blanca Estela Limón. Y entonces llegó, estaba Julián Soler. Aquella primera aparición fue pequeña, pero para Hilda significó algo enorme. La puerta de entrada al cine mexicano acababa de abrirse, y lo curioso es que todavía faltaba descubrir hasta dónde podía llegar aquella jovencita tabasqueña, porque después de ese primer paso vendría una película que cambiaría por completo su carrera, Sor Yeye. Sor Yeye. Sí, muchas películas muy padres que hice. Estoy de extracción de cine, obviamente. Una película que marcó una época en donde trabajas haciendo una monjita inolvidable. Sí. Fíjate que esa película fue la... Ahí sí, mi raza. Hilda dejó de ser una muchachita que buscaba una oportunidad para convertirse en una de las caras más reconocibles del cine mexicano. ¿Me adivinas cuál es este animal? Y aquí fue donde comenzó lo bueno, porque Hilda dejó de ser simplemente una muchacha que buscaba una oportunidad y empezó a convertirse en un rostro conocido para el público mexicano. Después llegaron más películas y trabajos en televisión, entre ellos La Hermanita Dinamita, Cabalgando a la Luna, Chispita, Cadenas de Amargura y Mañana es para siempre, entre otras. Pero aquí viene el pequeño engaño que durante muchos años ni siquiera sospecharon. Esa voz que enamoró al público en Sor Yeye realmente salía de la garganta de Estelita Núñez. Vean amigos, esto fue el secreto detrás de la voz de Sor Yeye. Porque miren, viene uno de los secretos más curiosos de Sor Yeye, porque durante mucho tiempo el público creyó que la mismísima Hilda Aguirre era quien cantaba las canciones de la película. Y jamás. Pero resulta que no era así. Mientras Hilda ponía el rostro y la actuación de Sor Yeye frente a las cámaras, había otra joven que prestaba su voz para las escenas musicales. Como sabes, esto pasa hasta en las mejores familias. Y pues como les dije, la voz era nada más y nada menos que Estelita Núñez, una cantante que para aquella época todavía era prácticamente una mujer desconocida para el gran público. Estela fue la responsable de interpretar las canciones que escuchamos en la voz del personaje de Hilda. Entre ellas estaban Quiero vivir, Ya me voy, No vale la pena, Adivina, Adivinanza y Ave María. Y aquí es donde el asunto se pone sabroso. Estela Núñez no apareció en los créditos como la cantante. Incluso se le pidió que no revelara que ella era la verdadera voz detrás del personaje para que no se perdiera la magia. Pero ya saben cómo es este asunto, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Hilda Aguirre era la estrella que aparecía en la pantalla, pero cuando llegaba la hora de cantar, la voz pertenecía a la otra chica y el público ni enterado. Con el paso de los años la verdad terminó saliendo a la luz. Fue Enrique Guzmán quien reveló en una entrevista que la voz de las canciones de Hilda
en Sor Yeye pertenecían a Estelita Núñez. La protagonista fue saboteada por su compañero Enrique Guzmán, quien decidió que Estela Núñez fuera quien cantara con él en su disco alusivo a la cinta, como así lo relata la primera actriz en exclusiva y de primera mano. Y lo curioso es que aquella joven cantante que había permanecido prácticamente en el anonimato terminaría convirtiéndose pocos años después en una reconocida estrella de la música mexicana. Hilda jamás salió corriendo a esconderse debajo de la cama cuando este secreto comenzó a ventilarse. Años después, cuando le preguntaron directamente si le molestaba que todo el mundo supiera que Estelita Núñez había sido la verdadera voz, Hilda prácticamente se encogió de hombros. Para ella aquello ya era historia vieja, un secreto que llevaba décadas rodando por allí. Eso sí, imagínense el tamaño de la sorpresa para quienes durante años juraban que aquella vocecita salía de la garganta de Hilda, cuando en realidad ella ponía la cara, el carisma y la actuación, pero las notas musicales venían de otra cantante. Así que Sor Yeye terminó siendo un curioso punto de encuentro entre las carreras de dos mujeres, Hilda Aguirre, que puso el rostro y la actuación, y Estelita Núñez, que puso la voz que millones de personas escucharon. Con una compañía, él sacó su disco por su lado con Estela Núñez. Entonces está ahí la bifurcación de toda esta historia que es muy desagradable porque lo hicieron para opacar. Realmente existe... Pero aquí la pregunta es, ¿por qué mantuvieron ese secreto durante años? Vean amigos, entremos al plano personal de la vida de Hilda Aguirre. Ella ha tenido 2 matrimonios y una vida sentimental que no fue cuento de hadas. Porque en la vida sentimental de la actriz también hubo capítulos que estuvieron lejos de parecer una película romántica. En 1973, cuando se encontraba en una etapa importante de su carrera, decidió dar un paso que cambiaría por completo su vida personal. Se casó con el empresario libanés Alberto Areye. De esa relación nació su primer hijo, convirtiéndola también en madre mientras seguía tratando de sostener una carrera que iba en ascenso. La boda se realizó tanto por la iglesia como por lo civil, pero el matrimonio no duró demasiado. Apenas estuvieron juntos alrededor de 2 años antes de tomar caminos separados. Hilda tuvo que continuar su vida ahora no solamente como actriz, sino también como madre soltera de un pequeño. Y durante ese matrimonio, Areye enfrentó problemas de alcoholismo. Sin embargo, Hilda fue muy clara al hablar de su ex esposo. Aseguró que posteriormente él logró superar esa situación y que siempre lo consideró un hombre decente, al que respetaba y quería. Así que detrás de aquel primer divorcio no hubo un escándalo de película ni una guerra de exparejas. Fue una relación que simplemente se volvió complicada y terminó por no funcionar. Pero aquí viene lo curioso, mi raza. Después de ese primer matrimonio fallido, Hilda todavía tenía ganas de creer en el amor, porque dicen que el corazón, cuando de verdad quiere, siempre encuentra una excusa para volver a intentarlo, y la actriz decidió creer nuevamente en el amor. ¿Tú crees que Hilda encontraría el amor en una segunda oportunidad? Porque muchos dicen, si la primera no pudo, pues es difícil a la segunda. En el segundo matrimonio vino el accidente que le cambió la vida. 10 años después de aquel primer matrimonio que terminó en divorcio, Aguirre decidió volver a apostar por el amor. En 1983 contrajo matrimonio con Mariano González, empresario y político, que con el paso de los años llegó a convertirse en gobernador de Tlaxcala. Para Hilda comenzaba una nueva etapa. Ya había dejado atrás las dificultades de su primer matrimonio y ahora parecía que finalmente había encontrado una relación que podía darle la tranquilidad y la estabilidad familiar que tanto buscaba. La pareja tuvo a su hijo Mariano González Aguirre y durante un tiempo la vida parecía sonreírle a la actriz. Hilda tenía todo lo que había soñado, una familia, continuaba con su carrera y disfrutaba de una etapa en la que, al menos desde fuera, todo parecía marchar viento en popa. Pero ya sabemos que la vida no siempre avisa cuando viene el trancazo. Y en aquel caso, Hilda Aguirre, ese golpe llegó de una manera brutal. En 1986, un terrible accidente que le destrozó el rostro.
Hilda apenas tenía 33 años. Cuando estaba en plena carrera, sufrió el accidente automovilístico rumbo a Tlaxcala. El golpe le provocó 9 fracturas en el rostro y tuvo que pasar por 9 operaciones. Ella misma compara lo ocurrido con cortarle las manos a un cirujano, porque su rostro era parte fundamental de su trabajo. Mi papá se había enfermado. Yo les pedí que se quedaran. A mí siempre me preocupaba mucho que mi compadre y mi comadre viajaran hasta Tlaxcala de regreso. Y les pedí que se quedaran. Y luego Hilda viajaba junto a Mariano González cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió un fuerte choque contra un tráiler. El accidente fue devastador. La actriz resultó con graves lesiones en el rostro y en uno de sus ojos, además de múltiples fracturas que hicieron necesario que se sometiera a tantas intervenciones quirúrgicas, pero más allá de las heridas físicas, aquel accidente tuvo un enorme impacto emocional. Porque imagínense, amigos, ella vivía del rostro, ella cuidaba su rostro y ahora pues resulta que un accidente la dejaba fuera de la pantalla. Eso sí que era muy doloroso, amigos. Hilda pasó por momentos en los que tuvo que luchar para recuperar no solamente su salud, sino también su confianza y su vida cotidiana. Del tráiler. Y entonces chocamos y pues rompí con el poste del carro, me rompí la cara. O sea, si tú te tocas este hueso es el que te detiene toda la cara. La mujer que estaba acostumbrada a las cámaras, al maquillaje, a los reflectores y a que miles de personas observaran su rostro, tuvo que enfrentarse de repente a una realidad completamente diferente. Y eso, mi raza, no es cualquier cosa. Un carro de redilas de esos y abajo del carro. Y la agraciada fui yo porque con el poste del carro me rompí 9. Porque una actriz puede interpretar a una mujer que sufre en una película, pero vivirlo en carne propia es otra historia. Después del accidente, Hilda tuvo que permanecer alejada durante un tiempo de la actividad artística. Su recuperación fue larga y complicada y las secuelas de aquel accidente terminaron marcando una nueva etapa en su vida. Y aunque Mariano González Sarur permaneció a su lado durante una de las etapas más difíciles de su vida, el matrimonio terminó resquebrajándose. Hilda comenzó a sentirse como una carga, como si ya no fuera aquella mujer independiente y segura que había conquistado al público. Y esa idea terminó pesándole más que cualquier bolsa de papas. Entre tratamientos, cambios emocionales y una vida que ya no se parecía en nada a la que había construido con él, fue ella quien decidió ponerle punto final a la relación. Y lo más fuerte es que no hubo necesidad de una tercera en discordia, ni de un escándalo de revista. A veces el golpe más duro para una pareja no viene de afuera, sino de lo que uno empieza a sentir por dentro. Y ahí comenzó otra batalla, la de reconstruirse por dentro, recuperar la seguridad que había perdido y aprender a reconocerse otra vez como mujer, madre y también como actriz, después de todo lo que le había tocado vivir. La pregunta es, amigos, ¿fue la tragedia el punto de quiebre de su matrimonio o la pareja ya venía enfrentando problemas que terminaron por hacer inevitable el divorcio? Hilda Aguirre es la mujer detrás de la estrella, porque hay algo que hace particularmente fuerte esta parte de la historia. Hilda no solamente tuvo que recuperarse físicamente, también tuvo que acostumbrarse a una nueva realidad. Había pasado de ser de las jóvenes actrices más atractivas y populares del cine mexicano a convertirse en una mujer que tuvo que someterse a numerosas operaciones y enfrentarse a las consecuencias físicas y emocionales de un accidente que dejó huellas profundas en su vida. Porque el otro día voy con el geriatra y me dice, ¿usted se baña a diario? Le dije, oiga, ¿qué le pasa? No, si es que hay mucha gente que dicen que a nuestra edad la piel, o sea, la gente ya mayor, se te pone la piel de... Pero amigos, ella no permitió que aquel golpe fuera el final de su historia. Con el tiempo logró recuperarse y regresó al trabajo, volviendo a aparecer frente a las cámaras, tal vez ya no con la misma frecuencia de sus años de mayor fama, pero demostrando que todavía tenía mucho que ofrecer y que aquella tragedia no había logrado apagar por completo su espíritu. Y aquí es donde su historia toma otro giro,
uno muy distinto, porque después de haber vivido 2 matrimonios y 2 divorcios, la maternidad y un accidente que casi le cuesta la vida, Hilda comenzó a buscar algo que muchas veces resulta más difícil de conseguir que la fama: la paz, tranquilidad y una vida alejada de los reflectores. Y me gustaban empresarios y gente con lana, porque también lo pobre se pega. ¿No fuiste una mujer de escándalos? Fíjate? No, nunca. No, una carrera muy bonita. Y cuando todo parecía en calma, Hilda sacó las uñas contra Silvia Pinal. Y fíjense, amigos, que muchos pensaban que finalmente Hilda había encontrado una etapa de mayor tranquilidad y pensaba que había dejado atrás los momentos más difíciles de su vida. Pero en el año 2010 volvió a colocarse en el centro de la atención pública. También, nunca han estado bien, siempre hemos estado fuera del presupuesto, no hacen caso a las auditorías, el padrón es incierto, entonces son muchas cosas por las que estamos aquí para ayudar. Y esta vez no fue por una película, una telenovela o un regreso a la televisión. Fue por un pleito que involucró a uno de los nombres más importantes del cine mexicano. Fueron retirados a pesar de no reunir las firmas requeridas. El dinero que se obtuvo, desde mi punto de vista, está afectado de nulidad, porque tiene que ir en la firma del secretario general. La actriz también se metió de lleno en asuntos gremiales dentro de la Asociación Nacional de Actores, el organismo que representa y protege los derechos laborales de actores y trabajadores del espectáculo en México. Y ahí fue donde la cosa se puso peluda, porque Hilda comenzó a lanzar fuertes declaraciones contra Silvia Pinal, cuestionando no solo algunos asuntos de su vida privada, sino también su papel dentro de la asociación y presuntos malos manejos con la platita de los agremiados. La mayor parte de las gentes es en principio por los contratos colectivos y después por el servicio de previsión social, que antes lo teníamos muy bien y ahora estamos como todo el país. Yo creo que la anda. Hilda no se fue por las ramas, sacó la artillería completa, llegó a tachar a Silvia Pinal de delincuente. Imagínense, amigos, aseguró que representaba un peligro para la ANDA y le echó en cara supuestos problemas de dinero que, según ella, Silvia había arrastrado en otras organizaciones del medio artístico. Pero como si eso no bastara, también se metió con su vida sentimental, recordándole públicamente la cantidad de hombres con los que supuestamente había tenido relaciones. Amigos, sí fueron un montón, pero pues eso, calladitos, amigos, eso no se dice. Solamente Tutoriales Gerberín tiene derecho. Aquello dejó de ser una simple diferencia entre compañeras y se convirtió en un agarrón de esos donde ya no se discuten ideas. Porque imagínense, amigos, Hilda Aguirre le sacaba en cara a los hombres a Silvia Pinal y Silvia Pinal decía: ¿y tú de qué hablas? ¿No te mordiste la lengua? El comal le dijo a la olla. Y es que vean, amigos, cuando las ideas a veces fallan, se empiezan a sacar los trapitos al sol. ¡Yo estoy feliz! Y la que no se quedó callada fue Silvia Pasquel, la hija de Silvia Pinal, porque no se iba a quedar sentadita viendo cómo se desgreñaban a su mamá. Apenas escuchó los señalamientos, sacó las garras así y salió a defender a su madre, dejando claro que en esa familia podían tener sus propios pleitos. O sea, entre ellas se podían bajar los maridos y hacer lo que quisieran. Es que vean, amigos, decía Silvia, de afuera nadie viene a repartir golpes gratis. Pero la que terminó poniéndole más chile al asunto fue la propia Silvia Pinal. En vez de hacerse la desentendida, respondió directamente que no entendía de dónde venía tanto coraje de Hilda y aseguró que aquellas acusaciones no tenían fundamento. Y ahí sí se calentó el comal, porque aquello ya había escalado a un pleito abierto más grande que el de las verduleras, más grande que el de las lavanderas, y comenzaban a dejar muestras que entre ellas sí se iban a despelucar. ¿Por alguna razón especial por la cual no tiene amigos en el... Son muy especiales, entonces para locas yo. Sí. Y una de las versiones que empezó a correr fue que todo aquel agarrón tenía su buena cucharada de política interna de la ANDA. Se comentaba que Hilda habría quedado bastante enchilada porque Silvia no la tomó en cuenta para formar parte de su equipo dentro de la organización. O sea que detrás de tanto misil quizá también había una silla que Hilda esperaba y que nunca llegó. Pero como en el espectáculo un chisme nunca viene solito, también comenzaron a circular rumores de que entre las dos podían existir viejas espinitas por asuntos de galanes,
novios o romances del pasado. Y aquello agarró todavía más sabor porque la propia Hilda había metido la vida sentimental de Silvia en sus declaraciones. Mi querida Hilda, del tigre Azcárraga no vas a hablar, ¿ok? Así que más que uno comenzó a preguntarse si en realidad todo aquel coraje había nacido dentro de la anda o si esas dos ya se traían alguna cuenta pendiente de mucho antes. ¿Cómo va a venir una actriz a decirle a la otra que se ha metido con muchos hombres? No, hombre, no hay derecho. Silvia Pinal siguió diciendo que no existía ningún motivo personal detrás de ese enfrentamiento y tampoco quiso seguir alimentando una guerra eterna, así que al final quedó la duda flotando. Y en medio quedaron las versiones de revistas y medios del espectáculo intentando encontrar la explicación de lo que había ocurrido. Porque cuando dos mujeres y un camino, cuando dos mujeres conocidas del medio terminan intercambiando declaraciones, el público inmediatamente quiere saber qué hay detrás del pleito. Y ahora díganme ustedes, ¿ese pleito fue por la anda, por viejas rencillas o de verdad hubo algún galán metido entre Hilda Aguirre y Silvia Pinal? Pues yo creo que el único que pudo estar entre ellas dos ha de haber sido el tigre Azcárraga, ¿a poco no? Ya no quiero. Está negada entonces a regresar. Estoy negada, sí, totalmente. O a lo mejor Enrique Guzmán, porque Enrique Guzmán fue el que actuó con Hilda Aguirre en Sor Yeye y también pues para esa época se casó con Silvia Pinal. ¿No será que Enrique Guzmán anduvo pues despachándose a las dos? Puede ser, no lo sé, díganmelo ustedes. Vean amigos, muchos actores y actrices intentan meterle a la política. Hilda Aguirre no fue la excepción, porque ella tocó la puerta de la política y se la cerraron en la cara. Cuando parecía que Hilda Aguirre ya había vivido de todo, de tocho morocho como decimos en el barrio, y que difícilmente podía sorprendernos con otro capítulo, va y que se mete nada más y nada menos que a la política. La vieja confiable, decía mi tía. Cambió los reflectores, los libretos y los camerinos por campañas, discursos y reuniones donde cada quien defendía sus propios intereses. Pero aquella aventura terminó siendo muy distinta al mundo del espectáculo, porque una cosa es enfrentarse a las cámaras y compañeros de profesión, y otra muy diferente entrar a un terreno donde las sonrisas podían esconder más de una intención. Interesada en la política, formé parte del Partido de la Revolución Democrática y después estuve en Movimiento Ciudadano. Estuve tratando de ayudar como fiscal durante 6 años en la asociación. La actriz no se quedó opinando desde la barrera, buscó convertirse en diputada federal, pero no lo logró, porque pues la gente no votó por ella. Es decir, se metió a la contienda política, hizo campaña y probó ese terreno, pero el respaldo en las urnas no le alcanzó para convertirse en legisladora. Y ahí fue donde se llevó una buena sacudida porque descubrió que ser famosa podía abrirte las cámaras, pero no necesariamente las puertas del Congreso, aunque para muchos sí ha sido así, para la misma Silvia Pinal sí fue. Después de aquella experiencia reconoció que muchas personas la veían como frívola, como si por trabajar en la televisión automáticamente no tuviera nada serio que aportar. Pero tampoco se puso a defender a todo famoso con aspiraciones políticas, porque aceptó que algunos se aventaban al ruedo sin estar realmente preparados. Mira, de Carmelita Salinas no vas a hablar, ¿ok? En pocas palabras, Hilda comprobó en carne propia que una cosa es tener reconocimiento del público y otra muy diferente conseguir que ese mismo público te entregue su voto. Que cotejar de ver cuántas personas grandes habían y cuántos jóvenes y eso, y resulta de que no, de entrada había como 10 muertos ahí. Y seguían cobrando. Y pues sí. Ya que el portazo no significó que Hilda agarrara sus cosas y saliera corriendo de la política. Al contrario, siguió rondando ese mundo y terminó relacionándose con personajes de bastante peso. Su nombre apareció ligado al PRD y a figuras como Lilia Aragón, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no estamos hablando de una actriz curioseando desde lejos. Hilda realmente quería encontrar un espacio en ese ambiente. Y aunque aquella candidatura no terminó sentándola en un curul, Hilda siguió tocando puertas. Ahí descubrió que en la política la fama ayuda para que te reconozcan, pero no necesariamente para que te den un lugar en la mesa. Entre reuniones, acercamientos y personajes importantes, continuó intentando abrirse camino, aunque
el gran cargo político que buscaba nunca terminó de llegar. Lo bueno es que la actriz conocía perfectamente el prejuicio que cargaban los artistas cuando se metían en estos terrenos. Muchos los veían como famosos buscando otra cámara donde aparecer, pero ella quería demostrar que detrás de la actriz también había una mujer interesada en participar. El problema fue que una cosa era tener ganas de entrar y otra conseguir que desde adentro la puerta se le abriera. Y la pregunta es, ¿crees tú que Hilda Aguirre realmente tenía madera para política o simplemente lo hacía porque quería un puesto y ya? Vean amigos, hubieron robos que la hicieron perder la tranquilidad. Pero algo que terminó por hacer que Hilda valorara todavía más la vida tranquila y alejada de los reflectores fueron también los problemas de inseguridad que le tocó vivir en carne propia. Bueno, me han robado hasta lo que no, ya no tienen ni que robarme. Ya les digo que ya por favor ya no me roben. O sea, pero te roban de meterse a tu casa. A meterme en mi casa ya varias veces, sí, acá cuando vivía yo en Tlacopac. En una de las ocasiones más difíciles se encontraba fuera de México, de viaje en Nueva York, cuando recibió la noticia de que habían entrado los amigos de lo ajeno a su casa. Y cuando regresó de Nueva York y abrió la puerta de su casa en Tlacopac, aquello parecía salón de baile antes de que empiece la pachanga. Puro espacio y casi nada dentro. Mientras ella estaba fuera de México, los delincuentes habían entrado y se llevaron prácticamente todo lo que pudieron cargar. Imagínense la rabia, años trabajando para que en unas horas otros llegaran y cargaran todo, como que nada les costó. Y la actriz se fue de viaje pensando en descansar, en desestresarse. ¿Y qué creen? Pues imagínense, estando para allá lejos y le dicen, se metieron a tu casa. ¿Y pues qué haces si estás lejos? Nada tú, porque no tienes la necesidad de trabajar. Mira, no tengo la necesidad de trabajar ni económica, ni anímica, ni espiritual, ni social, ni nada. La verdad, o sea, estoy muy contenta, muy feliz. Y aquello no fue solamente perder cosas de valor, también fue perder esa sensación de seguridad que debería existir al cerrar la puerta de tu propia casa. Porque después de algo así, ¿quién vuelve a dormir tranquilo pensando que no se pueden volver a meter? Y vean amigos, después de tantos años frente a las cámaras, Hilda Aguirre comenzó a vivir una etapa completamente diferente. Había conocido la fama desde muy joven, protagonizado películas, trabajado en telenovelas y disfrutado de ese aplauso que durante años acompañó su carrera. Causar lástimas como que no, ¿verdad? Digo, soy una mujer que tengo mi estabilidad económica resuelta, estoy bien, supe ahorrar a tiempo cuando fui joven y soy muy administrada, no soy una mujer... Pero detrás de las cámaras también cargaba una historia mucho más dura, la presión por la imagen, los cambios físicos, los problemas personales y sobre todo las secuelas de aquel accidente automovilístico de 1986 que nunca terminaron de desaparecer por completo. Porque vean amigos, aquí viene la parte más fuerte, porque Hilda no se alejó simplemente porque un día se cansara de actuar y porque ya no quisiera saber nada del espectáculo. El accidente siguió persiguiéndola durante décadas. En 2015 tuvo que volver al quirófano por complicaciones relacionadas con una prótesis que le habían puesto después de aquel golpe. Y esa intervención terminó llevándola a nuevas cirugías. Había pasado casi 30 años y todavía seguía pagando físicamente las consecuencias de un accidente que parecía haber quedado en el pasado. Cada nueva operación no solamente removía cicatrices del rostro, también volvía a abrir recuerdos de una etapa que había cambiado por completo su vida. Y como su trabajo siempre había dependido de estar frente a una cámara, aquello terminó golpeándola justo donde más le dolía, en la vanidad. La actriz ya no se sentía cómoda con la manera en que lucía su rostro. Le preocupaba cómo aparecía en pantalla y tampoco quería pasar el resto de su carrera escondiéndose detrás de unos lentes oscuros para disimular aquello que tanto le incomodaba. Por eso su alejamiento tuvo más que ver con una batalla personal que con la falta de ofertas o del cariño de la actuación. Hilda seguía queriendo su profesión, pero cada vez que una cámara se encendía también aparecía en el recuerdo de todo lo que había perdido y de todo lo que había tenido que reconstruir. Al final, aquel accidente no solamente le cambió el rostro, también terminó cambiando la relación que tenía con el oficio que la había hecho famosa. Puertas cerradas justamente por la imagen que aparentemente se requiere para su profesión como actriz.
te das cuenta, ¿me entiendes? De que en lugar de hacerte un close-up, se va la cámara hasta allá y no te toman de cerca, ¿no? Tengo espejo. No fue simplemente que dijera, ya me cansé de ser actriz. Fue algo mucho más profundo. Después de haber pasado por tantas operaciones y de enfrentarse durante años a las secuelas del accidente, comenzó a sentirse insegura ante los reflectores. Eso, amigos, eso es muy difícil. Y para una actriz, mi gente, la cámara puede ser una bendición, pero también puede convertirse en un espejo que no perdona. Había pasado décadas acostumbrada a que el público observara cada detalle de su rostro. Por eso, volver a ponerse frente a una cámara después de todo lo ocurrido no era decisión sencilla. Finalmente decidió retirarse y llevar una vida mucho más tranquila. En 2018, ya retirada de la actuación, hablaba de su familia con mucha felicidad y se mostraba satisfecha con la nueva etapa de su vida. También continuaba vinculada al ambiente artístico a través de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, pero ya desde otra posición. Hilda llegó a describir la actuación como una carrera ingrata, porque un día puedes estar arriba y tener trabajo y al siguiente puedes quedarte sin oportunidades. Así que después de 5 décadas ligada al espectáculo, Hilda entendió que había llegado el momento de bajar el telón. No porque su historia se hubiera terminado, sino porque ya había vivido suficiente para no tener que demostrarle nada a nadie. Estrella de cine, protagonista de telenovelas, sobreviviente de un accidente que le cambió la vida y una mujer que tuvo que aprender a reconstruirse más de una vez. Hoy Hilda tiene 81 años y puede mirar hacia atrás y ver una carrera que pocas actrices logran sostener durante tanto tiempo. Y eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.